Muy bien, hablamos del bautismo del Espíritu Santo, en eso nos enfocamos. Muy bien, ¿y qué dijimos del bautismo con el Espíritu Santo? Muy bien, efectivamente, algunas tradiciones cristianas ven el bautismo con el Espíritu Santo como parte de la salvación. En cambio nosotros, los pentecostales, dijimos no, el bautismo con el Espíritu Santo no se da en la salvación, aunque es parte de la salvación, se da posterior porque tiene que ver con empoderar al cristiano para el servicio. Esa fue la perspectiva que trabajamos. El Espíritu Santo es una experiencia que pertenece a la salvación, pero que se da posterior a la renovación espiritual. Y el bautismo con el Espíritu Santo significa llenura de poder. ¿Qué significa el bautismo con el Espíritu Santo? Llenura de poder. ¿Y para qué es ese poder? Muy bien, tiene dos objetivos principales. Exactamente. El poder del Espíritu Santo llega a nuestra vida para darnos victoria, para tener una vida cristiana victoriosa. Que no seamos arrastrados por el pecado ni la carne, sino que podamos vencer el pecado y tener una vida de santidad. Pero también dijimos que esa llenura del Espíritu Santo, que representa una llenura de poder, tiene que ver con empoderamiento para la misión, para el ministerio. Dios nos asignó una tarea. La misión que Dios nos dio no podemos hacerla solamente con nuestra sabiduría y nuestra fuerza y nuestros propios recursos. Más bien nos dio de su Espíritu para facultarnos de tal modo que seamos efectivos en el cumplimiento de la misión. Y esa efectividad y ese poder de Dios fluye, se manifiesta en el cristiano a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo? A través de los dones del Espíritu, y de eso vamos a hablar esta noche. Y quiero comenzar diciendo que la iglesia debemos entenderla como la comunidad del Espíritu. La expresión eclesía tiene que ver con comunidad. ¿Y qué comunidad? La comunidad de los que han sido convocados, llamados por el Espíritu Santo. Es el cuerpo de Cristo a través del cual Dios sigue mostrando su persona, su poder a este mundo. A través de nosotros, hombres y mujeres llenos del Espíritu, es que otras personas conocerán a Dios y el poder del Evangelio. Y desde ese punto de vista, cada uno de nosotros que hemos sido salvados por Dios, también hemos sido asignados a una tarea específica. Y esa tarea no es posible realizarla sin la ayuda del Señor a través del poder de su Espíritu, que se manifiesta con los dones espirituales que van operando en cada uno de nosotros en la medida en que vamos aprendiendo a manifestarlos para el beneficio de otras personas. Los cristianos tenemos la posibilidad de acceder al poder sobrenatural e ilimitado de Dios para beneficio de los demás. Los cristianos, con fe y con confianza, podemos pedirle al Señor y debemos ministrar haciendo uso del poder ilimitado que hay en el Señor. Y para eso es que Dios dejó los dones espirituales. Todos los cristianos tienen por lo menos un don. Aunque yo me atrevo a decir
que todos los cristianos tienen más de un don. Sigamos, por favor. Los dones son dados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones no son para beneficio propio. Los dones no son para que yo me sienta arrogante. No es para que yo saque pecho. Vean cómo me usa Dios. No, por el contrario, debemos de usarlos desde un contexto de humildad y amor para beneficiar a las demás personas que están sufriendo el flagelo del pecado, como los dones de liberación, de sanidad, y también contribuir al crecimiento de otros, como los dones de maestro, por ejemplo, como los dones de profecía y otros más. Por lo tanto, debemos de tener claro que los dones son dados por el Espíritu Santo, no para beneficiar al que los posee, sino más bien a los demás que están a su alrededor. A estas alturas, para el año 2025, siguen en discusión dos posturas en relación a los dones. Los que vienen de una tradición reformada hablan de que los dones cesaron, que las sanidades, que los milagros ya no son auténticos ahora. Ellos dicen que los dones espectaculares del Espíritu ya no están en vigencia. ¿Por qué? Porque el propósito de esos dones era el establecimiento de la iglesia en Jerusalén y en el mundo romano del siglo I, y la configuración, la integración o el surgimiento de la Biblia, del canon bíblico, especialmente el Nuevo Testamento. Y una vez que la iglesia se estableció y que ya tenían toda la Biblia, bueno, los dones cesaron. Así está una postura actual. Esa postura no es bíblica. Esa postura de que los dones cesaron realmente es de los intelectuales académicos, especialmente de Europa, que en la era moderna, unos 200 años atrás, dijeron que la Biblia no era palabra de Dios, que era como cualquier otro libro, y que la Biblia estaba llena de mitos, que las manifestaciones de poder que se registran allí realmente era un recurso literario para transmitir una idea, pero que los dones realmente no deben estar activos en este tiempo. Esa fue la postura de los teólogos liberales europeos y algunos de Norteamérica, de Estados Unidos, pero no es una postura bíblica. En cambio, la postura bíblica es que los dones están vigentes. ¿Cuántos aquí creen en un Dios todopoderoso? Bueno, entonces, ¿cuántos aquí creen en un Dios sobrenatural? Bueno, nosotros no tenemos problemas con creer en lo milagroso, en lo poderoso que es Dios, porque no solo hemos escuchado lo que la palabra de Dios dice, sino que estoy seguro que todos aquí hemos experimentado la intervención de Dios. Entonces nosotros los pentecostales creemos que los dones están vigentes, que los dones que se muestran en la Biblia también se pueden manifestar en este tiempo a través de nosotros los cristianos. Afirmamos que la dimensión carismática es vital, es necesaria para la existencia de la iglesia, porque la iglesia surge en Pentecostés. ¿Y qué fue Pentecostés? El derramamiento del Espíritu y poder. Si la iglesia surge así, y que el comienzo de la iglesia que registra Hechos está llena de la manifestación del Espíritu, la iglesia del presente y del futuro debe estar también matizada por la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones. Entonces, es necesaria la manifestación de dones para la existencia de la iglesia, y para que la iglesia realice la misión también tiene que tener en actividad los dones del Espíritu. Por lo tanto, los dones están
vigentes. Por lo tanto, los dones pueden ser manifestados en nuestra vida. Y también podemos nosotros hacer el ministerio con la asistencia del Espíritu de Dios mediante los dones. Nosotros, que somos de la tradición pentecostal, creemos que el bautismo con el Espíritu Santo habilita a los discípulos para el ejercicio de los dones. Nosotros los pentecostales, que pertenecemos a un movimiento de restauración, afirmamos: Dios quiere restaurar su iglesia, Dios quiere restaurar este mundo, pero lo va a hacer a través del poder de su Espíritu. Y el poder del Espíritu de Dios se manifiesta a través de los dones. Entonces, estos dones nos son otorgados cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos antecedentes. Los profetas del Antiguo Testamento realizaron su ministerio después de ser llenos del Espíritu Santo. Pero si eso no nos convence, vimos la semana pasada que Jesús efectivamente comenzó su ministerio después de ser lleno del Espíritu Santo. Fue movido por el Espíritu al desierto, subió del Jordán lleno del Espíritu y se presenta en la sinagoga para iniciar su ministerio lleno del Espíritu. Y él realizó su ministerio lleno del Espíritu, por eso obró muchos milagros. Pero no solo Jesús, también los apóstoles, también los discípulos que siguieron el ministerio de Jesús, que continuaron el ministerio que Jesús estaba realizando, también mostraron el mismo poder. También realizaron la misión en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, como gente vinculada al movimiento pentecostal, y nosotros como discípulos de Jesús, también podemos disfrutar del poder del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Qué bueno. ¿Qué son los dones del Espíritu? ¿Qué son? ¿De qué estamos hablando? Los dones espirituales o los dones del Espíritu son capacidades o habilidades sobrenaturales que Dios da a sus hijos para el desarrollo efectivo del ministerio en el cumplimiento de su misión. Los dones son capacidades, son habilidades no aprendidas. Por lo tanto, son sobrenaturales, no dependen de mí. No soy yo quien puede sanar, no soy yo quien puede liberar. Es el Señor a través de mí. Es el Señor a través de todo cristiano quien obra. Y es importante hacer la aclaración: estos dones son manifestaciones del amor de Dios por la gente que sufre y del poder de Dios. No es fruto de mi espiritualidad, no es fruto de mi santidad. Ay, ¿cómo profetiza? ¿Qué santa esa mujer? Porque el don no depende de ella, ni está en relación a su santidad o a su madurez cristiana. Por eso ustedes se han enterado de algunas personas a quienes Dios usa para hacer milagros, pero tienen sus pecados por ahí. Tienen problemas de carácter. Ay, pero mire cómo profetiza, pero es chismosa también la hermana. ¿Y por qué? Vaya usted a preguntarle a Dios. Porque a nosotros no nos gustaría que ellos lo hicieran, ¿verdad? Somos muy fariseos. En nuestra calidad de fariseos decimos: este sí y este no. Pero eso no nos incumbe a nosotros. Ese no es asunto nuestro, porque este es un don de Dios. Y la palabra don es un regalo. De hecho, vamos a ver que la Biblia utiliza varios términos para explicar qué es un don. Por lo menos
o habilidades, ¿verdad? No son aprendidas. Así que si a usted lo quieren llevar a una escuela de profeta para enseñarle a profetizar, le están mintiendo. Ahora, si usted es profeta y quiere ser capacitado, ahí está, es diferente la cosa. ¿Se comprende? Usted es maestra, maestro. Bueno, usted sí tiene que capacitar en esa área, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar a ser más efectivo en el ejercicio de su ministerio. Pero no es que haya transferencia. Como yo soy pastor, voy a ministrar a todos un espíritu pastoral. No, eso no existe. Porque los dones y ministerios, ¿quién los da? El Espíritu Santo, como Él quiere, como Él ha decidido en su soberana voluntad. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la Biblia utiliza muchos términos, pero para nuestro interés de esta noche vamos a ver 3 o 4. Primero, carismata es una palabra griega que significa gracia. ¿Qué es el don? Una gracia de Dios. También carismata puede significar beneficio o favor, y aparece en esas referencias bíblicas. El don es una habilidad que Dios da, pero también puede interpretarse como una gracia que Dios muestra a través de alguien. Es un beneficio que Dios otorga, como los dones de sanidad, por ejemplo. Y es un favor que Dios da. Por eso usted no puede comprar un milagro. Y nosotros no, los pastores o los ministros, no podemos venderle un milagro. ¿Por qué? Porque no funciona así. Entonces, ¿cuál es el criterio o requisito para obtener un milagro o un favor de Dios? La fe. La fe. Ok, sigamos. Otra palabra que se usa mucho, especialmente en el Nuevo Testamento, es dómata. ¿Y qué significa dómata? Regalo. ¿Qué es el don entonces? Un regalo. Y un regalo es gratuito. No es por merecimiento. Un don es un regalo de Dios. Y ese es el término que la Biblia utiliza para describir los ministerios referentes a la autoridad, a la administración y al liderazgo en una iglesia local, como lo son los 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. Esa es la palabra que se usa. Pablo dice que estos son regalos que Dios ha dado, no al individuo, sino a la iglesia. Por ejemplo, el don que tenemos de un maestro. Vamos a asumir que soy yo. Ese don no es para mí, es para la iglesia. ¿Quiénes se deben beneficiar de este don? Ustedes, la iglesia, los demás. Si aquí hubiera un don de evangelista, un evangelista como, por ejemplo, a ver, ¿qué evangelistas conocen ustedes? ¿Quién dijo Gille Ávila? Como Gille Ávila. Es un gran don, un gran regalo para la iglesia. ¿Otro evangelista? Luis Palau. Él es un regalo para la iglesia, es un regalo para el mundo. Él no puede decir, este es mi don. No, porque no es para la persona. Este es el don de la iglesia. Es los dones son dados para la iglesia en comunidad. Esa es la expresión
que se utiliza en Efesios 4:8. Ese es el significado que tienen los dones allí. Otra tercera expresión es fanerosis, que significa poner al desnudo, revelar, brillar o manifestar. Y este término se utiliza para ciertos dones de revelación, como por ejemplo la profecía, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, que son habilidades que Dios da a algunas personas para acceder a conocimiento que no es natural o factible para alguien que no tenga el Espíritu Santo. Por eso esos dones se categorizan bajo este término, porque reflejan un acto revelador de Dios, reflejan que Dios está dando a conocer algo que ha estado oculto. Entonces, esos son los tres términos más comunes que se utilizan para hablar de los dones desde la Biblia. Y debemos resaltar que el propósito de los dones es para bendición de los demás. Que han sido dados para edificar, para aportar al crecimiento y desarrollo de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y también han sido dados para capacitar a los creyentes para que realicen el ministerio. Por ejemplo, la función pastoral tiene principalmente esta función: capacitar, acompañar a algunos en situaciones de crisis, acompañar para el crecimiento, mentorear para el desarrollo. Precisamente por eso le damos importancia a la palabra de Dios, y porque es eso lo que nos va a permitir el crecimiento y desarrollo. Por otro lado, debemos entender que hay una relación entre el don y el ministerio. El don es la habilidad que Dios me da, es el poder sobrenatural que Dios ha depositado en mí, mientras que el ministerio es el espacio, es la expresión donde ese don debe ejercitarse. El don es la habilidad recibida por el Espíritu, y el ministerio, en términos generales, es esa actividad que se realiza a través del don que Dios ha otorgado. Muy bien, vamos entonces a revisar ahora brevemente 4 referencias bíblicas donde se enlistan los diferentes dones que hay. A ver, ¿alguien sabe cuántos dones del Espíritu hay? 9. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Quién manda? Muchos. 7. Hay varios textos con diferentes listas o diferentes listados de los dones, y ahora los vamos a observar. Por favor, el primero, Romanos 12, 6 al 8. Pablo dice: de manera que, ¿qué dice allí? Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ya explicamos la relación entre don y gracia. Si el de profecía, 1, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Cuántos dones hay allí? 7. Pero no son todos, hace falta otro listado. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Una vez más, qué hermosa frase con la que
comienza. Pero a cada uno, ¿a quiénes? A algunos, a los más espirituales, a los más guapos. Amén. A los más guapos, no, dice, a cada uno les dada, ¿qué cosa? La manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuántos dones hay en Corintios? Yo conté 12. De nuevo, vamos a ver. Sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Entonces son 9. 9 conté. Entonces la lista va subiendo. ¿Cuántos habían en Romanos? ¿Y en Corintios? 9. Bueno, vamos a seguir con otro texto de Corintios. Ahora 12, versículos 28 al 30. Ahora bien, ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Somos el cuerpo de Cristo, yo, usted. Y cada uno, otra vez se repite la idea, cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¡Qué fantástico! Permítanme retroceder al versículo anterior. Dice que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces se dan cuenta